Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. En febrero de 2019, el Papa Francisco reconoció por primera vez que clérigos de la Iglesia Católica habían abusado sexualmente de monjas y que incluso en algunos de los casos las habían mantenido como esclavas sexuales. El pontífice se refirió a esta situación como un problema que aún perdura dentro de la institución y que se está tratando de combatir. El incremento en las denuncias por abusos cometidos al interior de la Iglesia tiene directa relación con aquellos que han decidido hacer públicos sus casos. La exposición mediática de los sobrevivientes de Caradima y el impacto de sus testimonios no solo marcaron a la sociedad chilena, sino que también se transformaron en un factor determinante para que muchas víctimas que permanecían en silencio hablaran. Había otros como ellos. No fue mi caso, pues cuando este se hizo público en 2010, mi consejera espiritual me recomendó no profundizar en la información porque podría distraerme. Así que levanté un muro para protegerme de aquellos que en ese tiempo consideraba que con sus historias querían atacar a la Iglesia. Ese muro recién cayó en 2015 y entre los escombros encontré los relatos de este caso, que me hacía más eco que nunca. Fue ahí cuando recién me sentí identificada con algo que se llamaba abuso espiritual. Así empieza el libro Siervas, el historial de abuso de las monjas sodalicias, escrito por la periodista Camila Bustamante, quien es especializada en investigación y comunicaciones. Ella ha trabajado en medios de comunicación y ha colaborado con El Mostrador, donde publicó en 2017 el primer artículo sobre los maltratos ocasionados por las siervas del Plan de Dios a jóvenes novicias que estaban decidiendo si ingresaban a esa orden. Bienvenida, Camila. Gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional y por abrirte a compartir este tema que se aborda con tanto detalle en tu libro Siervas aquí en La Hora del Museo. Muchas gracias por la invitación, por tener estos espacios para conversar sobre libros, sobre cosas que son tan importantes también en nuestra sociedad. Importantísimo en el libro, y en las investigaciones que vamos a estar compartiendo el día de hoy con ustedes aquí, gracias a Camila. Como les mencionaba, ella es la autora del libro Siervas. Y hay tanto que hablar, no sé por dónde empezar. Empecemos por ti misma. Estudias periodismo, también estás vinculada al mundo de las religiosas. Cuéntanos de tu vida, cómo es que se unen estas experiencias que luego tú expresas en el libro Siervas. Perfecto. Se unen, yo creo que en el periodo de adolescencia, que es cuando uno está en una búsqueda natural por ser adolescente, de pertenecer a ciertos grupos, a ciertas modas, estilos. Y a mí me pasa que en la adolescencia caigo en este grupo religioso católico, parroquia de barrio, en la que me invitan a participar a un encuentro de jóvenes católicos. Participo en este encuentro y me quedo muy enganchada con la organización que es el Sodalicio de Vida Cristiana, que tiene una rama masculina, que es el Sodalicio de Vida Cristiana, que son hombres consagrados y sacerdotes, y una rama femenina, tiene dos ramas femeninas en realidad, pero en ese caso yo conocía la primera, que era las siervas del Plan de Dios, que son monjas, ¿ya? Mujeres con hábito. Y engancho muy bien porque estas monjas son muy jóvenes. De hecho, me acuerdo que yo a los 15 años conocí monjas que tenían 19 años, por lo tanto éramos bastante cercanas en edad y ver a alguien próximo a tu edad que te dice que está feliz, que encontró su vida, su razón de ser, son cosas que te van enganchando. Por supuesto, tremenda Sí. Influencia, ver como a una par que está Exacto, así, ¿no? exacto. Las ves felices además, y ahí en ese periodo de adolescencia es que yo me empiezo a vincular a este grupo religioso a través de la confirmación, catequesis, cosas que son como muy
naturales, muy transversales en nuestra sociedad aún. Todavía hay muchas parroquias, muchas iglesias de barrio, muchos jóvenes que participan en estos movimientos. Yo participaba incluso en actividades solidarias, que para mí era súper importante. Y acá es donde me empiezo a vincular y desde muy temprano empiezan a hablarme de la vocación. ¿Qué es la vocación? Aquello a lo que Dios te destinó o aquello que Dios pensó que era para ti. Que en este caso siempre nos mencionaba mucho que era o la vida religiosa o la vida consagrada. O te casabas o eras monja en el caso de las mujeres. Esos eran los dos caminos y eran dos caminos que tú tenías que descubrir cuál era el que Dios te daba. Y esto se partía desde muy temprano, porque siempre nos decían que a Dios había que responderle en la juventud, Dios necesitaba la energía de la juventud y todas estas cosas de que las respuestas tardías valen menos que las respuestas prontas. Entonces, Wow. un poco desde los 15 años que me empiezo a vincular con esto, a participar muy activamente y empiezan estas dudas de, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? En ese momento pensando en la vida religiosa súper idealizada y la vida matrimonial como algo negativo. ¿Por qué? Porque claramente está vinculado a un aspecto menos puro desde la Claro. sexualidad, desde el encuentro entre las personas, y eso a mí al menos me nubló muchísimo. Y ya estando cuando ya estoy en primer año de universidad, yo empiezo como una especie de noviciado, que en el caso de las siervas del Plan de Dios es un periodo en que tú eres candidata a sierva del Plan de Dios. Yeah. Y en ese periodo es donde ya empiezo a vivir como religiosa, pero en mi casa. Sigo participando de actividades, pero viviendo esta vida religiosa en mi casa hasta que ya voy dando pasos más cercanos. Me toca vivir un mes con la comunidad también, como ya en el proceso final. Y por esas cosas de la vida, bueno, yo finalmente no fui religiosa, pero ocurrió todo en este periodo universitario, entonces yo congelé mi carrera porque obviamente Dios me pedía algo más importante que era, tienes que responder a la vida religiosa. Yo congelo mi carrera, me voy, después ya logro reintegrarme a los estudios, entonces yo estudié periodismo y con el paso de los años y con cosas que fueron pasando entre medio cuando explota el caso Sodalicio y se descubren los abusos del fundador, que de hecho recientemente fue expulsado ya del Sodalicio, del Vaticano, es que me empiezan a llegar algunos testimonios y empiezo muy tímidamente, muy temerosamente a construir estos relatos que luego de los años se transforman en un libro. Camila, yo aquí tengo varias preguntas porque me cuentas esta historia y aquí hablamos de historia de hoy, procesos del ayer, o sea, cómo con el pasado entendemos lo de hoy. Y te escucho a ti y me suena como algunas veces que hablo con historiadores que han estudiado las religiosas del siglo XVIII, por ejemplo. Entonces, para nuestro público, quería pedirte que nos aclares la época en que ocurre esto. Y la otra que yo encuentro increíble, la duda que me surge, es que tú estás en la universidad y a la par vives esta vida universitaria. Es como un mundo muy moderno. Pensamos que hoy las personas que optan por una vida religiosa son cada vez menos por estas mismas situaciones que tú comentas en tu libro y porque ya estamos como en una sociedad de consumo donde la espiritualidad ha sido de alguna manera dejada de lado. Entonces eso, cuéntanos cuándo es que ocurre esto, porque no es una historia de hace 2, 3 siglos, es una historia de estos últimos años y también cómo fue este proceso de vivir como en estas dos dimensiones, por así decirlo. Mira, respecto a lo primero, esto ocurre cuando yo me empiezo a vincular a esta organización religiosa a inicios del 2000. Entonces, es actual, pero aquí hay algo interesante, porque a mí que me tocó investigar los casos de abusos entre monjas y estos abusos que se generan en instituciones religiosas de carácter sectario, no hay mucha distancia entre lo que ocurría muchos años atrás, en siglos pasados, o sea, vemos que hay una estructura que se sigue repitiendo y patrones de abuso que se siguen repitiendo. La diferencia es que hoy día tenemos un poquitito más de visibilidad porque hemos ido aprendiendo un poco más de lo que significa el abuso de poder, el abuso de conciencia, el abuso espiritual.
Entonces yo creo que efectivamente pareciera que uno contara una historia como de un siglo pasado, pero en realidad es una historia muy actual y en la que viven sumidas cientos de mujeres alrededor del mundo, que son parte de organizaciones religiosas. Con esto no quiero decir que todas las organizaciones religiosas femeninas tienen, no sé, este tipo de problemas, pero te puedo decir que la gran mayoría sí. Y de hecho hay estudios que muestran que muchas de las religiosas, en este momento no recuerdo la cifra exacta, pero habían cifras sobre el 50%, sobre el 60%, que habían sido abusadas de alguna manera dentro de su institución religiosa. O sea, imagínate esto en un siglo pasado donde además estaba mucho más normalizada esta relación de sometimiento de la mujer hacia el hombre y esta relación de sometimiento a la religiosidad. ¿Ah? Entonces, pareciera que es una historia del pasado, pero es una historia actual y de hecho hoy día yo sigo en relación y sigo conversando con muchas de las mujeres que han denunciado estos casos y todavía me cuentan las historias de tengo una amiga que todavía no sale, tengo una amiga que todavía está en una institución religiosa. Entonces, es bastante actual. Pero porque se siguen repitiendo patrones de abuso que vienen de antaños, ¿ya? Y sobre lo segundo que me preguntabas, esta Sí. dualidad, fue bien terrible para mí porque por un lado, y esto es parte de lo que ocurre en las organizaciones sectarias lo que hacen es crear un grupo selecto y en ese grupo selecto hay una ideología, hay una lucha constante contra algo negativo. En este caso, nosotros éramos los portadores de la verdad, los portadores de la reconciliación y ¿con qué luchábamos? Con el mundo. ¿Qué es el mundo? El mundo es todo aquello que no estaba dentro de nuestro grupo de pensamiento. Por lo tanto, el enfrentarme, siendo muy joven, a los 20, 21 años, al mundo universitario, en donde yo vivía esta religiosidad profunda versus este mundo que te atrae, que te tienta con todas sus artimañas, como nosotros le decíamos, es bien terrible y yo creo que produce daños a nivel emocional, daño psicológico, una tensión constante porque tú todo el tiempo estás en estado de alerta, en estado de lucha contra ese mundo que quiere atentar contra la verdad que te ha sido entregada de manera prodigiosa. Claro. Entonces, yo creo que las personas que están en esa dualidad viven esa constante tensión y todo el tiempo están en lucha, en pelea, en estado de alerta. Nosotros nos autodenominamos, nos autodescribíamos como una milicia de Dios, Wow. por lo tanto es como una pelea constante. Tremenda responsabilidad porque es salvarse uno mismo y al mundo, la humanidad de este estilo de vida para, bueno, yo creo que es algo que no corresponde nunca, peor para alguien tan joven que está en proceso de formación, como tú dices. Claro, crea un Y estrés al ahí, y final. ahí, perdón que te interrumpa, pero es algo que nosotros vemos como imposible, como cómo vaya a rescatar al mundo, y ahí entran preguntas como, bueno, ¿y de qué lo tienes que rescatar? Entonces ahí es donde empieza un poco a formarse esta ideología, pero también te cae esta responsabilidad que es súper idealizada, porque en el fondo tú lo haces por un bien mayor, un bien superior, y eso es súper importante en estas organizaciones sectarias, porque es algo que trasciende. Por lo tanto, tú probablemente no vas a ver los frutos hoy de esto, sino que los vas a ver mañana, pero no importa, tú aportaste y tú vas a trascender a través de esta lucha. Bueno, volvemos al tema que son conceptos como bien, no sé, medievales, por así decirlo, cuando la gente iba y daba plata para que su alma pasara directo al cielo, no tuviera que pasar por el limbo ni caer al infierno. En fin, creo yo que que todos tenemos el mismo derecho, no hay que hacer cosas especiales, por así decirlo. Quiero que nos vayas contando tantas cosas, que es un tema realmente muy oscuro, pero a la vez un tema fascinante porque conocemos muy poco, justamente por eso. Camila, ir explicando ciertos conceptos. Las sodalicias, ¿quiénes son? O sea, si es que tienen Uh -huh. alguna particularidad respecto de otro, porque parece ser como más sectario o más cerrado el círculo que otras congregaciones. Sí, el sodalicio de vida cristiana nace en los 80 en Perú. Nace yo creo que a la par de varios otros movimientos que están en un contexto bien,
bien especial de la Iglesia. En el caso de Perú había una lucha a nivel social muy fuerte como en contra del comunismo, en contra de la teología de la liberación, que se estaba como apropiando de muchos terrenos. Por lo tanto, hay un contexto histórico en el que surge este movimiento que lo hace ser un movimiento que combate algo, ¿ya? Efectivamente es un grupo que nace también en un sector muy selecto. Eran las personas muy bien acomodadas, de colegios específicos, en el caso de esto que nace en Lima. Por lo tanto, no es un grupo que nace como del barrio, de la guerrilla, no, nace de un grupo acomodado, selecto, y por lo tanto las primeras generaciones son muy también selectivas con quienes ingresan a la institución, ¿ya? Y esto hace que sea un grupo cerrado que con los años se va abriendo, por supuesto, porque tiene una necesidad de crecer. Sin embargo, ese crecimiento, tú puedes atraer gente quizás te vas abriendo de distintos estratos sociales, en el caso de Perú, que el racismo es muy fuerte, por ejemplo, al inicio eran todos rubios, ojos azules, tenían que ser blancones, como se decía, y ya con el tiempo esto se empieza a abrir, pero igual se generan categorías sociales dentro de la institución. Hay gente más importante que otra y eso es súper importante dentro de las organizaciones sectarias de carácter religioso porque tú tienes una estructura que es piramidal, donde hay un líder que es indiscutido, que en este caso era Luis Fernando Figari, el fundador del Sodalicio de Vida Cristiana, y este líder indiscutido además con el tiempo pasa a tener como características especiales e incluso a veces mágicas. Yo me acuerdo muy bien que se decía que Luis Fernando tenía el poder de mirarte a los ojos y ver, no sé, la imagen, el símbolo del sodalicio en tus ojos o la imagen de María o lo que sea, que en el fondo eso determinaba si tu vocación era ser religioso o no. Entonces tú le vas dando caracteres sobrenaturales a este líder. Y en esta estructura piramidal que te voy contando, efectivamente es una estructura que es bastante cerrada, donde hay gente que tiene rangos, donde hay gente que va extendiendo la estructura, pero siempre con ciertas misiones, con ciertos roles establecidos. Y hay una ideología común, en este caso era una ideología católica, muy ultraconservadora, que luchaba en una sociedad donde se quería apoderar la teología de la liberación, el comunismo, los pensamientos más liberales, entonces hay una ideología común, en este caso muy conservadora. Es un movimiento que en algunas cosas, en algunos pensamientos se parece mucho al Opus Dei, o que se puede parecer también a otras organizaciones que conocemos, como los Legionarios de Cristo, que salen en México, con todo esto de Marcial Maciel, o incluso acá en Chile, otros movimientos como más o menos contemporáneos, Schoenstatt, que también es bastante conocido. Entonces, efectivamente es una organización con estas características, pensamiento único, tú te haces parte, hay un proceso de captación para entrar a este grupo selecto, no todos entran, por lo tanto los que están adentro son elegidos, pero esto se repite bastante en otras organizaciones. Hay una organización, por ejemplo, que nace en Brasil, que son los Heraldos del Evangelio, que hoy día están acá en Chile también y tienen estas mismas características, son movimientos religiosos que pertenecen a esto global que es la Iglesia Católica, pero que tienen ciertas particularidades. Por ejemplo, hay algunos que, como en nuestro caso, nosotros nos teníamos un estilo muy particular de ser como militantes, de la milicia, el sodalicio, somos esta piedra, esta roca firme que va en primera línea, entonces como que esa era nuestra particularidad. Hay otros que tienen otras características, pero en el fondo es más común de lo que pareciera, es más común de lo que pareciera, y ahí es donde está el riesgo. Sí, y sobre todo es más común de lo que creemos en las edades que tú justamente planteas, en la adolescencia, donde uno está buscando pertenecer y de repente aparece un grupo que te acoge y te acoge con estas ideas que te ponen en una posición importante, por así decirlo, o de servir, que es lo que todos los seres humanos estamos buscando, ¿no? Totalmente. Antes de seguir con conversación más profunda, aclarar algunos conceptos. Mi cultura de la religión católica no es muy profunda. ¿El sodalicio qué es? Ahí para que tengamos esa idea para seguir hablando. Sí, el sodalicio es
podemos decir que es un movimiento que surge dentro de la iglesia, así como hay varios otros como los legionarios, Schoenstatt, los heraldos del Evangelio, varios otros, que son aprobados en este caso van pasando diferentes aprobaciones como dentro de lo burocrático, pero en este caso el sodalicio fue aprobado por el Papa Juan Pablo II, y por lo tanto tiene toda la potestad de operar, por decirlo de alguna manera, en los distintos países en donde está presente, ¿ya? ¿Cómo se compone este sodalicio? Tiene una organización que son hombres consagrados, o sea, tenemos como religiosos y tenemos sacerdotes dentro de una misma organización, ¿ya? Está compuesta por hombres. Sin embargo, como hay gente que empieza a familiarizarse y a empatizar con este grupo, este movimiento empieza a crecer. Y ahí es donde surgen otras ramas del sodalicio, como está el sodalicio, que son los hombres religiosos consagrados, los sacerdotes, pero también surgen las siervas del plan de Dios, que son las monjas, surge la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, que es otra rama de mujeres consagradas, pero que no usan hábito, ¿ya? Surge también el movimiento de vida cristiana, donde están todos aquellos que no son religiosos, ¿ya? O sea, los matrimonios, las familias, los jóvenes, ¿ya? Y todo esto genera como nosotros le decíamos, y como se suele decir, una familia espiritual, que es la familia sodalite. Entonces, la familia sodalite es como un grupito dentro de la iglesia que son católicos, profundamente católicos, pero que tienen ciertas particularidades en su forma de vivir la fe, que se les dice carisma. Entonces, asimismo, y por eso te hago el ejemplo como que para nosotros es mucho más cercano, que es Schoenstatt o los legionarios, porque también son como este tipo de organizaciones, o sea, son católicos, hay sacerdotes, hay religiosos, hay familia, pero tienen una forma particular de vivir su fe y eso hace que ellos se engloben en un grupo, aparte dentro de la iglesia. Bueno, clarísimo ahí para saber para ir conociendo, ¿no? Metiéndonos más en terreno. ¿Y el sodalicio es algo? ¿Es un objeto religioso? Mira, sodalicio, bueno, sí, tiene significados como hay una piedra que es la piedra sodalite, que es una piedra azul, es milicia, es también amistad, o sea, como que tiene varias concepciones, pero sobre todo está relacionado como a esta milicia. Estaba apuntando yo, porque es harta información que después quiero indagar más y por supuesto releer tu libro con todos estos detalles que nos entregas. Vamos ya a la experiencia en sí, a esta tremenda investigación de hacer el libro. Tú decías que se te comienzan a acercar personas a contarte lo que ahí les había pasado. Y yo te quedé también con la duda, si es que nos quieres compartir, ¿por qué decides en el fondo no convertirte en religiosa y volver a la universidad? Sí, parto con lo primero de llegar a la investigación. El 2015 estalla el caso Sodalicio. ¿Qué es lo que ocurre? Algo muy parecido a lo que sucedió con Caradima, cuando se empezaron a conocer los reportajes y las primeras historias. Esto ocurre en Perú, ¿ya? En Perú es donde estalla el caso. ¿Por qué? Porque Perú es el lugar de origen. Sin embargo, el sodalicio está presente en todo el mundo, en Chile, en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Roma, o sea, en muchos países, en muchos continentes. Y el 2015 estalla este caso, o sea, en Perú se dan a conocer casos de abuso acusaciones de abuso por parte del fundador, por parte de otros miembros de la institución, abusos de carácter sexual también. No solamente en el aspecto psicológico ni de violencia física, porque también había eso, sino que también abusos de carácter sexual. Incluso hubo algunos ex miembros de la institución que fueron acusados y que se comprobó los casos de abuso contra niños y adolescentes. Entonces, en el 2015 esto sale con mucha fuerza. En ese periodo yo estaba recién casada, acá en Chile, con mi marido, que también era de la institución, había sido de la institución. Si bien nosotros ya no éramos religiosos, habíamos tomado la decisión de vida de casarnos y ser un matrimonio que contribuyera a esta familia sodalite, o sea, a seguir contribuyendo a que crezca este movimiento. Y cuando nos damos cuenta de esto que está pasando, empezamos a ver en los noticieros
gente que nosotros conocíamos que hacía denuncia y eso ya nos impactó mucho porque era gente con la que nosotros teníamos un grado de confianza, de amistad, de cariño, y eso nos impactó. Y empezamos a preguntarnos y a cuestionarnos dónde estábamos metidos, qué era esta institución. Porque muchas de las cosas que empezaron a salir como denuncias de abuso o de acusaciones de malos tratos, nosotros ya las conocíamos, pero la habíamos normalizado. Estando dentro de la institución, tú no te das cuenta muchas veces cuando se está cometiendo un abuso porque lo Exactamente, normalizaste. Claro, es exactamente. parte de tu vivencia, como si te gritan todos los días, no sé qué, es como, está bien. Sí. Pero Eso es lo que empezamos, pasa. Con todos los abusos, o sea, sean religiosos de cualquier tipo, uno no se da cuenta que está en un tipo de relación que no debiera ser, porque esa es como la exacto, burbuja en la que uno está metido, ese es todo el mundo. uno vive en una burbuja y en este caso es una burbuja en la que nos habían realmente lavado el cerebro y habíamos normalizado muchas cosas. Y cuando se rompe esta burbuja, tú quedas como flotando, o sea, como que después de estar flotando en el aire, caes de golpe al piso. Y yo creo que se produce un quiebre muy grande porque realmente con mi marido, que estábamos recién casados en ese momento, empezamos a cuestionarnos dónde estábamos, qué habíamos vivido en la adolescencia. Y uno se empieza a preguntar, ¿viví algún tipo de abuso o no? Y es súper duro meterte con eso. Y en ese proceso es que nosotros, aún siendo religiosos, o sea, siendo católicos, por decirlo no religiosos, eh, tratamos de hacer algún cambio al interior y tratar de generar un movimiento interno de resolvamos esto que está sucediendo, no podemos seguir de esta manera. Y a mí me pasó muy fuerte con el caso de las monjas sodalicias, las siervas del plan de Dios, en que yo desde acá de Chile decía, oye, esto que estamos viendo en los reportajes, en la prensa, sucede con las monjas también. Tenemos que hacer algo ahora y frenar esta situación ahora porque ojalá en unos años más no estén apareciendo las monjas en la prensa acusadas de abuso. Y me acuerdo que al inicio hubo como mucha empatía de algunos amigos de la época, como sí, pidamos explicaciones, pero luego ya literal me terminaron echando de esta parroquia por Me ser, imagino, por claro. estar promoviendo estas cosas. Mm. La Eh, revolución. Esta revolución, me desacreditaron Mm. bastante, hubo mucha humillación, mucho maltrato en ese momento, y ya después de eso fue que las víctimas empezaron a acercarse y a contarme sus testimonios y empecé a construir este relato ya más potente. Eh, y respecto, lo segundo que me preguntaste era sobre por qué Claro. decidí no ser monja. Claro. O sea, a lo mejor porque en algún momento te diste cuenta como esto no está, no va por buen camino, no está bien, o hay esta coerción psicológica, por así decirlo. Mira, la verdad es que eso me pasó, esta visión de chuta, esto no está bien, fue el 2015 cuando estaba recién casada, pero cuando decidí no ser monja, no fue una decisión mía tampoco, porque durante todo este proceso, desde los 15 años, imagínate, me venían como masajeando en la cabeza la idea de ser religiosa, no sé qué, a los 21 o los 20, 21 entro en este proceso como de noviciado, de ser candidata, entro, o sea, dejo todo, mis estudios, mi familia, dejo absolutamente todo que en ese momento era nada, porque durante este periodo te empiezan a apartar de tu círculo cercano, de tus amistades, de tu familia, y la conexión con mi familia ya era bastante poca, a pesar de que vivíamos juntos. Decido dejar este mundo mío para irme a Perú a vivir una experiencia de un mes, que es la experiencia comunitaria, que es como una especie de Ah, prueba final. te fuiste hasta Perú, ya, o sea, Claro, estuviste pero ahí en la puerta del horno. sí, 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 porque esta era como y quienes llegábamos a ese momento ya era como casi seguro que íbamos a entrar. O sea, si yo no hubiese estado segura en ese momento que iba a ser monja, jamás hubiese dejado ni mi carrera ni mi familia, nada. Pero todo decía que era ese camino. Y aquí es importante porque como las monjas estaban en un proceso de crecimiento, les interesaba llevar mucha gente a este periodo, porque después cuando contabilizaban cuánta gente entró, cuánta gente hizo su experiencia, no sé qué, los números eran altos, eran muy altos. Entonces se veía que tenían una comunidad en un crecimiento permanente. Pero yo hago esta experiencia todo y desde el momento uno empecé a notar diferencias de trato con otras chicas
Coincidentemente esto tiene que ver con chicas de otro sector socioeconómico más alto, de familias mejor acomodadas. Yo en un principio siempre como con esta culpabilidad de no me puedo pasar rollos, como decimos, no me puedo pasar una película que no es, está mal que yo piense estas cosas, pero finalmente las monjas, a mí las siervas de Plan de Dios me dicen, no, ¿sabes qué? Esta no es tu vocación. Y yo, pero sí, sí, esto es, ¿no? Hasta que finalmente, como las autoridades religiosas son personas que están iluminadas de cierta manera, uno decide creer. Y aquí es súper importante cómo te imponen la Claro. obediencia. La obediencia es la columna vertebral de este tipo de instituciones de carácter sectario. Por lo tanto, el que obedece nunca se equivoca. No tienes que Mm, cuestionar a tus autoridades. Tienes que creer 100%. No puede haber espacio a la duda. ¿Por qué? Porque en ellos está la voz de Dios. Por lo tanto, cuando a mí me empiezan a decir ahora, tú no eres esto y tienes que volver a tu vida, yo lo asumo, claro. ¿Quién eras tú para obedientemente. cuestionar la voz de Dios? Exacto. ¿Quién soy yo para cuestionar? Y más bien, y ahí entra todo un proceso muy terrible que es como la culpa, como estoy dudando de la voz de Dios, estoy dudando de esto y entra todo un proceso psicológico y bien terrible de que yo creo que lo han pasado y me ha tocado hablar con todas aquellas chicas que llegaron a esta instancia, como a este último paso, y les dicen, no, tú no perteneces acá. Y el no pertenecer es tan duro porque si tú lo llevas al mundo de lo espiritual, yo hoy día no soy una persona religiosa, pero por todo lo que viví lo comprendo, si tú lo llevas al mundo espiritual es como que Dios te rechace, es como, Atroz. después, ¿qué viene? Si Dios ya te dijo que tú no perteneces acá, entonces, ¿qué Chao. sigue? Claro. Yo creo que muchas personas habrán pensado hasta en suicidarse porque si no, ya Sí, no tiene sentido la vida sí, si has sido efectivamente. rechazada por Dios. Efectivamente, el rechazo de Dios, yo he conversado con muchas chicas, hay una en particular que recuerdo mucho, con la que me contacté después, yo creo que de más de 15 años, y me decía, hasta el día de hoy sigo con terapias psicológicas porque siento el rechazo en mi vida y trato de construir relaciones, pero mi temor al rechazo, al que me dejen, al que me digan no, es terrible. ¿Y eso por qué? Porque ella vivió la experiencia de que Dios la rechazara y obviamente todo el proceso psicológico que hay después, porque cuando a ti te echan o te dicen que no, después te apartan. Entonces ya te aislaron de tu círculo familiar, te aislaron de tus círculos de amistades. En mi caso, dejé la universidad y después de que ellas me dicen que no, ¿dónde me quedo? Te quedas solo. Por Claro. lo tanto, el reconstruirse se hace tremendamente difícil. Wow. Qué increíble todo esto que nos cuentas. Te agradezco mucho por la sinceridad y la apertura de conversarlo aquí. Porque a veces vemos como las noticias, ¿no? Lo que dura una noticia, un par de minutos o un reportaje más profundo y nunca pensamos en esta dimensión emocional, las huellas emocionales que deja una situación como esta. Bueno, aquí me encantaría poder hablar más de eso, pero aquí en el marco, digamos, que tenemos en este programa vamos más a los datos. Camila, te quería preguntar por ya de lleno la investigación, el trabajo en sí de dar vida al libro. Me decías que ya en un comienzo las personas, cuando recién tuviste la idea de denunciar o decir qué está pasando, te empezaron a criticar, a cuestionar. Me imagino que escribiendo el libro ya vino una etapa peor todavía. No sé si habrás tenido amenazas, qué sé yo, pero una es la recolección de testimonios y otra también lleva una gran parte de investigación, o sea, investigar cómo funcionan estos grupos, hacer también investigación histórica, datos, cómo fue todo eso, la parte más técnica, por así decirlo. Mira, yo lo primero que hice respecto a Siervas fue sacar una nota en el mostrador, en este medio digital, sobre algunas acusaciones que habían, esto fue el 2016, y a partir de eso ya se vinieron muchas críticas por parte de la institución. De hecho, me acuerdo que poco antes de publicar, de enviar la nota, me empezaron a llamar testimonios a decir como, ¿sabéis que ya no quiero hablar? Porque las monjas habían contactado con ellas para decirle como
solucionemos esto, conversemos. Entonces, si bien no hubo una amenaza directa como te vamos a hacer esto, sí hubo trabajo para que muchas fuentes dejaran de dar su testimonio. Y lo otro también que hubo fue un tratar de convencerme a mí de no sacar la nota. Yo me acuerdo que hablé en su momento con Andrea García, que era una monja, que era la más importante de la institución, que viajó de Perú, viajó a verme para conversar conmigo y me dijo, dame la lista de las personas que te están hablando. Y yo le dije como, no, no puedo hacer eso. Me decía, no, si es que es para ayudarlas, para poder apoyarlas. Y yo como, no puedo, esto es un trabajo confidencial. Entonces hubo un intento por bajar esta información. Y esto fue el 2016. Y el libro yo lo publiqué el 2022. Eh, entonces, lo que sucede acá es que son muchos años de trabajo en donde recolecté las historias de más de 30 ex siervas del Plan de Dios, no solo las de ellas, sino que también de sus familias. Me tocó hablar con muchos padres de estas jóvenes, de estas mujeres. Me tocó también, obviamente, hablar con expertos en tema de sectas, con expertos en el mundo eclesial, y también me tocó hacer un trabajo personal de cómo me planteo frente a este libro, porque inicialmente, como había sido también parte de mi historia, yo quería darle un enfoque totalmente periodístico, objetivo, de no involucrarme, porque yo decía, si yo me involucro en la historia, la gente va a decir, esta tipa está resentida, por eso está escribiendo esto. Y resulta que, bueno, traté de escribir desde ese ámbito como objetivo totalmente, como siendo un observador en tercer grado, pero resulta que me fue imposible porque hacia el final me di cuenta que la historia también la contaba en primera persona, porque yo también había vivido parte de estos abusos y yo conocía la institución porque estuve dentro. Entonces ahí le di un vuelco a la historia y la historia entonces narra estos testimonios de estas personas, pero también narra mi propia historia. Y cómo yo me encuentro con estas personas en la que coincidimos a nivel religioso. Claro, se vuelve un periodismo en primera persona que va conjugado con estos testimonios, bueno, y con datos más grandes, ¿no? Ahí tiene una introducción que es bien impactante, el inicio también lo es. Mi idea no es que spoileemos el libro, pero justamente a motivarlo yo creo que es un libro que de todas maneras hay que leer, a mí me pareció increíble. Y ahora también quería preguntarte un poco, como decía, sin el ánimo de contar todo el libro, pero ¿qué tipo de malas experiencias, voy a decir, no sé si todas fueran abusos de algún tipo, se puede como englobar en estas decenas de mujeres con las que te entrevistaste o recibiste sus testimonios? Si es que hay un denominador común, como digo, una mala experiencia que todas hayan vivido, son diferentes las situaciones. Eso, ¿qué Sí, nos cuentan sus testimonios? mira, yo creo que hay tres como, yo diría como tres patitas de esta mala experiencia, que toda está atravesada por el abuso espiritual, ¿ya? El abuso espiritual es la columna como vertebral. Las primeras malas experiencias tienen que ver con todo el proceso de captación, que en las organizaciones sectarias es súper importante y es selectivo, porque acá te escogen para entrar y hacen un trabajo contigo de manipulación real para que seas parte de la institución. Hay testimonios en el libro, por ejemplo, de cuando iba esta Andrea García a los distintos países donde estaban las siervas. Las monjas del lugar tenían la misión de hacer como un encuentro con todas las jóvenes, con todas las adolescentes, y Andrea García decía, ya chicas, si yo a esta persona le toco el hombro, quiere decir que la tenemos que meter, y si no le toco el hombro, chao. Entonces, imagínate la manipulación y el poco compromiso con la vida de las personas. Sí. Entonces, muchas de esas personas entraron a la institución porque, bueno, les tocaron el hombro, fueron escogidas de esta manera como que se validaba porque se consideraba que era Dios el que escogía, pero en realidad era una mujer común y corriente que se tomaba las atribuciones de Dios. Entonces hay toda una mala experiencia en el proceso de captación, donde además se produce corte de relaciones con los padres, con la familia, se producen muchas peleas también de muchas chicas que dejan su hogar, dejan su universidad, dejan su vida para entrar a esta vida religiosa.
Después hay un segundo periodo que es cuando están dentro de la institución y ahí hay abuso de todo tipo, donde el común denominador es el abuso de poder. Y el abuso de poder que viven es el que tiene distintas escalas, siendo el abuso sexual el último eslabón, la última escala de este abuso. Hay abusos sexuales, hay maltrato psicológico, maltrato físico, hay hasta secuestro. O sea, tenemos mujeres que han estado encerradas un mes en una habitación sin poder ver a las demás de la comunidad. Tenemos, yo creo que hasta incluso delitos, porque hay chicas que tenían tratamientos médicos que se les prohibió seguir tratamientos médicos porque era la voluntad de Dios. Entonces tenemos dentro de este periodo en que las mujeres están dentro muchas de estas problemáticas, muchos de estos abusos que derivan en otras situaciones. Y ahí me paso a la última parte que es como las que salen y las que logran salir, toda la violencia que viven estando fuera. Una, porque no se pueden reinsertar económicamente, porque a muchas les prohíben estudiar o les obligan a estudiar cierta cosa. Entonces tenemos una violencia económica, tenemos también la incapacidad de reinsertarse muchas veces en una sociedad, los problemas psicológicos y psiquiátricos con los que arrastran. O sea, la cantidad de chicas que yo he conocido que han estado al borde del suicidio, que han estado internadas en clínicas psiquiátricas después de haber sido parte de la sierva es tremenda. Entonces, el daño y el abuso es tan profundo que tenemos mujeres que quedan dañadas de por vida. Bueno, y nos hablas del ámbito de las mujeres, por supuesto que ha sido tu experiencia y los testimonios que recopilaste, pero habrá que ver qué sucede con los hombres también que pertenecen al sodalicio, no creo que sea muy diferente. No, para nada. De hecho, los mismos hombres nos decían que, me tocó hablar con muchos sodalites, con muchos sacerdotes, que cuando veían a las siervas, porque las siervas nacen después del sodalicio, veían que el sistema de abuso y el sistema de poder del sodalicio se había perfeccionado en las siervas, se había perfeccionado, por supuesto, con un tinte negativo, porque había logrado como su culmen, logró la perfección dentro de la maldad de este sistema. Qué atroz, no tengo otra palabra, que algo que se vende, entre comillas, por así decirlo, como una salvación espiritual termina siendo absolutamente lo contrario. ¿Cómo es que subsisten estas organizaciones? Si uno quiere ser sierva, ¿te piden plata, por ejemplo, para entrar? ¿O de cómo se financian? ¿O viene desde el Vaticano? Mira, se financian por distintas vías. Una tiene que ver con los proyectos que ellos tienen. Por ejemplo, las siervas tenían un colegio, trabajaban en hospitales, por lo tanto hay una subsistencia a partir de las organizaciones sociales que ellos mismos pueden crear. Pero también hay muchas donaciones de privados, de familias, y en ese sentido la captación de chicas de buena familia, de familias de alto ingreso económico, era muy importante porque estas familias aportaban mucho a las Claro, arcas. claro. Había que asegurar digamos, el porvenir de la Totalmente, y estas chicas institución. además tenían un trato especial dentro de las Mm. organizaciones, o sea, se notaba mucho cuando había una chica que venía de un sector socioeconómico de alto ingreso versus una mujer pobre. Bueno, además, increíble. Por eso decía que esta historia sonaba mucho a historias de hace cientos de años. ¿Qué pasa hoy con las siervas, con los sodalicios? Tú decías, bueno, uno de ellos ya fue dado de baja, todo eso, pero ¿qué pasa hoy? ¿Siguen existiendo? ¿Tal vez cambiaron de nombre? ¿Siguen tal cual? ¿Qué ha sucedido? Siguen existiendo. En el caso de las siervas, ha habido muchas denuncias, hubo denuncias acá en Chile, las denuncias se trasladaron después a Lima, porque las siervas pertenecen como en términos administrativos al arzobispado de Lima. Y gracias a todas estas denuncias, que son más de 30, se inició una investigación y hoy día ellas están intervenidas por la Iglesia Católica. Digo por suerte, porque, o sea, digo, esto es lo que nos queda, porque lamentablemente la justicia civil hoy día está muy de brazos atados para investigar este tipo de abusos y hay muchos desafíos en ese ámbito. Pero después de investigaciones fallidas e investigaciones manipuladas en la misma iglesia hacia las siervas, ahora ellas están intervenidas, o sea, como institución no pueden tomar decisiones propias, la autoridad general no tiene el rol de autoridad y más bien responden a otra persona que en este caso es un sacerdote español que las está investigando y que actúa como comisario.
Mientras dure este proceso, ellas, como te decía, no son autónomas, se realiza una investigación. Además también, y aquí es donde vienen un poco las preguntas, muchas de las víctimas sus casos están siendo analizados para recibir alguna compensación económica. Sin embargo, lamentablemente las siervas han perdido varios de sus bienes. No sé si por coincidencia o no, pero porque al momento en que las liquiden para pagar las compensaciones van a tener menos plata y las personas van a recibir menos dinero. Y a pesar de eso, es súper importante decir que el dinero que reciban las personas como compensación jamás va a reparar el daño que han sufrido. El hecho de que el fundador del sodalicio, que es a la vez fundador de las Siervas del Plan de Dios, haya sido expulsado del sodalicio, del Vaticano, y acreditados todas las acusaciones de abuso contra él, yo creo que es muy relevante para las siervas, porque hoy día son mujeres que no tienen una espiritualidad, son mujeres que no tienen un fundador, son mujeres que no tienen fundamentos como para que existan, por lo tanto es una comunidad fantasma, es una comunidad que yo creo que va directo a la anulación. Bueno, finalmente, así como puedan estar operando, son como una secta nomás. Exacto, son un grupo de gente dentro de la Iglesia Católica que tiene una forma de vivir y que se agruparon. Pero hoy día yo creo que hace pocos meses hubo una investigación por parte de Chicluna y Bertomeu, que son estos dos investigadores de la Iglesia que incluso fueron parte del caso Caradima y toda la investigación eclesial en Chile. Ellos hoy día están investigando el caso sodalicio. Gracias a esa investigación es que Luis Fernando es vetado ya de por vida, y yo creo que aquí se vienen todavía más cosas hacia adelante, y lo que sí, la Iglesia se tiene que hacer cargo, y aquí esto también son desafíos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si anulan a las siervas del Plan de Dios o deciden eliminar el sodalicio y que se suprima y liquidarlo, todo lo que quieran? ¿Qué pasa con esas mujeres y con esos hombres que siguen en la institución? ¿Qué se hace cargo de ellos? Claro. ¿Los van a pasar a otra institución religiosa? ¿Se van a hacer cargo? Porque, en definitiva, aquí no estamos hablando de gente que es mala porque está en la institución. Es gente que también tiene una creencia, tiene una fe. Sí. Y tú permitiste como iglesia que estas organizaciones surgieran y que se generaran estas instancias de abuso. Entonces, ¿cómo como iglesia te haces cargo de estas personas después? Claro, y que también están dentro de esta burbuja que hablábamos y probablemente no se dan cuenta de la profundidad o todo esto que no corresponde, que no hace bien. Camila, yo agradecida de esta conversación. Antes de despedirnos, quería preguntarte, luego de esta tremenda investigación y además el trabajo y, por así decirlo, la energía emocional que implica escribir un libro como este, ¿en qué estás hoy día? ¿Estás investigando otros temas? ¿Estás dando vida a otro libro? ¿Qué se viene para adelante? Bueno, yo sigo muy vinculada a la investigación de los casos eclesiales. El tema del abuso es algo que creo que todavía hay mucha luz que sacar, así que por un lado, actualizando todo lo que sucede con siervas, tengo un proyecto por ahí de otro caso también de abuso a nivel eclesial que está dándose forma. Todavía no estoy en la capacidad de decir que se viene el libro porque todavía está en proceso, pero de que estoy escribiendo. Bueno, interesantísimo para seguir tus siguientes investigaciones con la valentía que ello requiere, porque es un tema que sigue siendo tabú y que todavía como que todos tienen tejado de vidrio, no se deja investigar mucho por todas las consecuencias que tenga, porque llega a altas esferas, como tú decías. Así también es. De clases muy, muy pudientes y nunca se sabe quién puede tocar este tema. Bueno, me alegro que hoy día estés libre y feliz en tu casa, escribiendo y además contando todo esto, sacando a la luz todo esto a través del libro Siervas. Camila, muchas gracias por haber conversado con nosotros, por compartir tu investigación aquí en este espacio del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.